Quiero hablar del medio de nuestra seguridad, el motivo de nuestra seguridad y la medida de nuestra seguridad. ¿Está bien? ¿Funciona? Muy bien, amén. Tú, amén. Dijiste amén, ni siquiera he empezado el punto. Eres como los de homilética. Solo te gustó la homilética. ¿Qué tal? El medio es la intercesión del Espíritu. El motivo es la intención del Padre. Y la medida es la innovación. Escuche esto del Hijo. ¿Sabes qué es innovación? Algo nuevo. ¿No está mal? ¿Crees que lo puedo volver a hacer? Muy bien, hablemos del medio de nuestra seguridad, la intercesión del Espíritu. Esta es una de las porciones más asombrosas en el libro de los Romanos, en mi mente. Aquí hay tanta esperanza y gozo aquí que esto me emociona de manera total. Versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Algunas veces pienso que el versículo 26 sangra porque ha recibido tantas heridas por parte de los carismáticos que creen que esto enseña a hablar en lenguas. Vean este versículo. Comienza diciendo, y de igual manera, y de igual manera. ¿De igual manera que qué? Bueno, ¿qué ha pasado antes? Que lo que ha venido antes son gemidos, gemidos. Bueno, ¿qué son estos gemidos? Versículo 19. Es el anhelo ardiente de la creación que aguarda la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad. Existe en esperanza porque va a haber algo mejor, porque va a tener algo mejor en lugar de su condición actual maldecida. Versículo 22. Toda la creación gime a una. La creación es personificada como una persona en agonía que anhela tener el estado en el que inicialmente tuvo cuando fue creado. Y es una experiencia dolorosa para la creación misma. Es como el dolor del parto. Los dolores del parto. Es esa agonía. Esa terrible agonía tratando de dar a luz a algo y nunca pudiendo hacerlo. La creación entera gime en agonía. No solo esto, sino que versículo 23, no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las premisas del Espíritu, hemos probado el Espíritu. Como Pedro dijo, hemos gustado del Señor, que es bueno y queremos más, ¿no es cierto? Queremos más. Gemimos, como Romanos 7, gemimos con este cuerpo de pecado apegado a nosotros, gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Y qué estamos esperando? La adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Tenemos esa obra interna de Dios en nosotros, somos nuevas criaturas, pero estamos encarcelados en carne humana, corrupción corrupta, y es debilitante y desalentadora. No sé tú, pero cuando pienso en el cielo y estoy contento por el oro transparente, las calles, me gusta las perlas y todo eso, pero lo que más me apela, lo que más me gusta lo que más me atrae acerca del cielo es la ausencia de pecado. No alrededor de mí, sino en mí. Entre más vives, más te cansas de tu pecado. Todos gemimos. La creación gime porque algo que aún no hemos alcanzado. Y es algo doloroso y es algo agonizante. A veces nuestros corazones son quebrantados y nos arrepentimos en lágrimas y estamos cansados de nosotros, cansamos de los pecados a los que caemos una y otra vez. Queremos algo mejor. Anhelamos el cielo. Y escuchaste a John cantando hoy y nuestros corazones fueron levantados, ¿no es cierto?, al hablar de la Nueva Jerusalén. Asimismo, de igual manera, el Espíritu gime con gemidos indecibles.
Wow. El Espíritu Santo posee una especie de agonía, dolor, sufrimiento. Sabemos que Dios puede llorar. Jesús lloró. Sabemos que Dios puede llorar porque Jeremías lloró las lágrimas de Dios. Pero alguna vez piensas en la agonía del Espíritu Santo conforme vive en ti y gime por la condición con la que tiene que lidiar conforme espera la perfección que aún no ha venido. Si gimes, si gimes, te preocupa. Si gimes, te preocupa. El Espíritu Santo es visto en una lucha agonizante por vencer la debilidad que hay en todo creyente en quien vive. Él ayuda nuestra debilidad. No sabemos cómo pedir como conviene. ¿Qué significa eso? No significa que no sabes cómo poner una lista de oración. No, no quiere decir que no sabes qué decirle al Señor lo que está en tu corazón. No significa que no sabes cómo orar bajo la tentación. Bueno, claro que sabes. Lo que significa es que aún en tu mejor condición, cuando vienes delante de Dios y derramas tu corazón, no tienes suficiente conocimiento o suficiente poder para protegerte a ti mismo. Hay un cierto elemento de ignorancia aquí. No sabes en contra de qué orar porque ni siquiera sabes lo que está pasando en la esfera sobrenatural o espiritual. Es simplemente una manera amplia de decir, no sabemos cómo protegernos a nosotros mismos. Sí podemos decir, no nos metas en tentación, líbrame del mal. Es una oración bastante simple y la oramos, pero no es suficiente. Ni siquiera podríamos llegar a los poderes del cielo para protegernos a nosotros mismos si fuéramos dejados a nuestros propios recursos. Entonces, si tú crees en alguna teología que crees que te puedes mantener salvo a ti mismo, tienes que examinar esto una vez más, porque el Espíritu Santo está en tu vida en una condición de agonía, de gemir por la realidad de que Él te está guardando para llegar a la gloria eterna y es una lucha continua. En Lucas 21, Jesús vino a Pedro y dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Si yo fuera Pedro hubiera dicho, bueno, le dijiste no, ¿verdad? Le dijiste, vete, déjalo en paz. El hombre es tan débil, si le haces cualquier cosa va a colapsarse. No. Él dijo, no. Jesús le dijo, no. Le dije, adelante a Satanás. Y después Jesús le dijo a Pedro, pero he orado por ti para que tu fe no falte. Tienes dos intercesores. Tienes el Espíritu Santo intercediendo por ti, adentro de ti, en contra de los impulsos y fuerza de tu propia corrupción, y tienes al Hijo de Dios a la diestra del Padre, intercediendo por ti en contra de toda acusación que es traída en contra tuya. Se necesitan a dos intercesores de tiempo completo para asegurar tu gloria. Esto no solo sucedió porque Dios dijo que sucedería, sucede porque el Hijo es tu defensor delante del Padre y el Espíritu es tu defensor interno en contra del enemigo de tu alma. Se necesita dos miembros de la Trinidad para llevarnos a la gloria. Esa es la razón por la que digo, si yo pudiera perder mi salvación, ya lo hubiera perdido. El Espíritu mismo intercede. Huperentukano significa rescatar a alguien que no tiene esperanza. Significa rescatar a alguien que no tiene recursos. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. No tenemos la fortaleza, somos demasiado débiles. Ni siquiera sabemos cómo orar, la manera en la que deberíamos de orar. Ni siquiera sabemos cómo tener acceso a los recursos divinos en el mejor de las condiciones. Entonces el Espíritu mismo, me encanta ese Espíritu mismo, no lo delega, no es una operación de alguien más, no se lo ha delegado a alguien más, ángeles, el Espíritu mismo en ti está constantemente intercediendo por ti, con gemidos indecibles.
Por favor, esto no se refiere a gente hablando en lenguas. Este es el Espíritu Santo gimiendo en una comunicación que no tiene palabras. El Espíritu Santo gime, agoniza por tu debilidad y la lucha con el pecado, conforme tú te mueves hacia tu gloria eterna. Y se comunica con el Padre en un lenguaje intertrinitario, en una comunicación intertrinitario, en pensamientos intertrinitarios. Pero es pensamiento lleno de amor y compasión y emoción, anhelando. Si Jesús pudiera decir al inconverso en Jerusalén, ¿cuántas veces quise traerte a mí y llorar? ¿Cómo se siente el Espíritu Santo por aquellos que son de Él? Entonces, esta es una verdad preciada. Y el versículo 27 dice más, el que escudriña los corazones. ¿Quién es? Primero de Crónicas 28:9, el Señor escudriña el todo corazón. Hechos 2:4, Señor, tú conoces el corazón de todo mundo. El Padre Omnisciente conoce cuál es la mente, la intención del Espíritu. Entonces tienes al Espíritu gemiendo constantemente por el dolor divino de aquellos a quienes ama y en quienes vive, pero que aún no han sido perfeccionados. Y el Padre conoce esto, porque el Padre está en armonía perfecta con Él. Y el Espíritu siempre intercede conforme a la voluntad de Dios. Este es lo primero que quiero que entiendan. Ese es un esfuerzo frágil, por decirlo. El medio de nuestra seguridad es la intercesión del Espíritu. Esto nos va a llevar a la gloria, porque es la voluntad del Padre. Y el Espíritu gime, porque la voluntad del Padre sea cumplida. Encontramos una fuente encontré una fuente en una de las páginas de internet pentecostales diciendo, el Espíritu Santo es muy fuerte, pero su sello puede ser roto. Si una persona de su propia voluntad personal ha escogido vivir su vida en el lado oscuro, el pecado puede mantener a los cristianos fuera del cielo. Si no puedes mantenerte leal a tu cónyuge, no puedes permanecer leal a tu Señor y no vas a poder permanecer leal a Él aun cuando estés en el cielo. Sino que como Satanás y los ángeles vas a ser expulsado. Puedes llegar al cielo si no caes en algún pecado más serio. Fin de la cita. Eso es absurdo. ¿No podrá vivir con esto? Entonces, el medio de nuestra seguridad es la intercesión del Espíritu Santo. En segundo lugar, el motivo para nuestra seguridad es la intención del Padre. La intención del Padre, ahí al final del versículo 27. El Espíritu Santo intercede literalmente conforme a Dios. Ciertamente significa la voluntad de Dios, porque eso es a lo que apunta en los versículos subsecuentes, versículos 28, 29 y 30. Y lo retomamos en ese versículo conocido, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí estamos hablando no de algún tipo de bien intermedio. No estamos hablando de bien aquí y ahora, bien la semana que entra, bien el mes que entra. Estamos hablando de bien definitivo, bien eterno. Él hace que todas las cosas les ayuden a bien y a lo largo del proceso es bien. Pero lo que se enfatiza aquí es el bien eterno. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando Él te llama con un propósito en mente. Y por lo tanto, cuando Dios lleva a cabo su obra para cumplir su propósito.
El Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios. Él conoce la voluntad de Dios, Él conoce el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es traer a todos sus hijos a la gloria. Y eso es lo que se desarrolla en los versículos 29 y 30. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.